De hecho, en Apocalipsis 13:13 leemos que una de las falsas señales que suscita el entusiasmo por la bestia y facilita que la gente venere su imagen es la del fuego que desciende del cielo a la tierra a la vista de los hombres. Pues esto ocurrió en Polonia durante el reinado de Benedicto XVI, la segunda bestia, cuando se vio en el fuego la imagen de Juan Pablo II, la bestia que fue herida. Muchos lo consideraron un milagro. Hay varias razones por las que Juan Pablo II fue de singular importancia. ¿Por qué fue, de hecho, el anticristo? Juan Pablo II no fue apenas un antipapa de importancia monumental desde el punto de vista teológico, histórico y cultural. Él no fue apenas una de las personas más conocidas, fotografiadas, queridas y que más viajó en toda la historia humana. Él no fue apenas quien condujo a millones que afirmaban seguir a la Iglesia Católica, la única verdadera Iglesia, dentro de una iglesia falsa, herética y apóstata nacida del Vaticano II. No, además de todas estas cosas, la razón por la que Juan Pablo II era el anticristo es porque fue quien enseñó que él y todos los demás hombres son Jesucristo. Juan Pablo II afirmó ser Cristo, él afirmó ser Dios y lo hizo mientras estuvo sentado en el templo de Dios. Él afirmó ser el Cristo encarnado, el Cristo resucitado, el Cristo de Mateo 16:16, etc. Como lo probamos en nuestro video, Juan Pablo II enseñó el Evangelio del Anticristo, que todo hombre es Dios. Esta enseñanza demoníaca de Juan Pablo II respecto a ese punto corresponde precisamente a la definición doctrinal de Anticristo dada por la Sagrada Escritura en la primera epístola de Juan, capítulo 4, versículos 2 a 3. Además, Juan Pablo II no solo enseñó y realizó cosas en los ámbitos del falso ecumenismo y la apostasía interreligiosa, que fueron totalmente condenadas por la Iglesia Católica, por todos los verdaderos papas y por la Sagrada Escritura, sino que fueron acciones y enseñanzas tan revolucionarias que, antes que él, habría sido inconcebible que cosas como esas provinieran de un supuesto papa. Sin embargo, una vez que lo hizo, o sea, una vez que derribó el muro e hizo lo que era impensable, toda similar actividad comenzó a ser aceptable por toda la Iglesia falsa del Vaticano II. Por ejemplo, cada vez que los antipapas del Vaticano II visitaban a una sinagoga para adorar con los judíos, ello es un acto malvado que significa apostasía, pero fue la primera visita, cuando Juan Pablo II adoró en una sinagoga en 1986, la que históricamente fue la más importante y malvada. De la misma manera, si bien todas las reuniones interreligiosas de oración, respaldadas por los antipapas con las falsas religiones en Asís, Italia, fueron extremadamente malas y todas manifestaron apostasía, no fue sino la primera reunión de 1986 la que históricamente tuvo la mayor significancia por ser simplemente la más revolucionaria. Fue la primera vez, a los ojos de Dios y del mundo, que un supuesto líder del cristianismo celebraba un tal abominable evento. El grado y significancia de la ofensa contra Dios por el primer evento no pudo, en cierto sentido, repetirse de nuevo. También hubo literalmente miles de señales y prodigios falsos, generalmente asociados con falsas apariciones modernas, que sirvieron de instrumento para difundir una ferviente devoción para con Juan Pablo II. Estas falsas apariciones y señales fueron consistentes con la descripción en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9, donde se habla de señales y de prodigios falsos que acompañarán el reinado del anticristo y la aceptación de la gran apostasía. Para solo dar un ejemplo de una señal falsa que acompañó el reinado de Juan Pablo II, el anticristo, las falsas apariciones de Medjugorje comenzaron en junio de 1981, pocas semanas después del atentado contra Juan Pablo II. Los dos eventos estuvieron claramente relacionados. El atentado contra Juan Pablo II fue un evento que juega un rol importante en Apocalipsis 13. Fue la herida en la cabeza de la bestia que también es la misma bestia. El 13 de mayo de 1981, Juan Pablo II fue balaceado varias veces por Ali Agha, un asesino profesional. Juan Pablo II sufrió varias heridas de bala a corta distancia y sin embargo sobrevivió. El asesino Agha manifestó después su asombro de que no lo haya matado y cuando los dos se reunieron, Agha le preguntó a Juan Pablo II cómo era posible que él hubiese sobrevivido a los disparos. Fue una herida mortal de la cual Juan Pablo II se recuperó y la gente se asombró de él, ya que, entre otras cosas, el atentado ocurrió en el aniversario de Fátima, el 13 de mayo. Tras el atentado contra Juan Pablo II, las falsas apariciones como las de Medjugorje ayudaron a promover el engaño de que Juan Pablo II era quien quería eliminar las fuerzas del mal.
que Él era especial y un santo que debíamos seguir. Eso es exactamente lo que el demonio quiso que las personas creyeran, para que así las multitudes aceptaran la nueva religión falsa de Juan Pablo II y la iglesia falsa que él gobernó. A estas señales y prodigios falsos se sumaron mensajes engañosos sobre Juan Pablo II. Además de todas sus otras increíbles herejías, blasfemias y apostasía, Juan Pablo II fue el hombre que enterró el mensaje de Fátima y engañó a todo el mundo con un falso tercer secreto de Fátima. A pesar de que él fue quien escondió el verdadero tercer secreto e impuso al mundo uno falso, él, o sea el anticristo, terminó siendo el héroe de Fátima. Juan Pablo II también enseñó la salvación universal, negó que el cielo, el infierno y el purgatorio son lugares, llegó a un acuerdo con los luteranos sobre la justificación, elogió la justicia y planificación social, en otras palabras, los abortos de la China comunista, participó en ceremonias de religiones demoníacas y mucho más. Y luego vino Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, el hombre que ejerció toda la autoridad en presencia de Juan Pablo II cuando fue prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, exactamente como se dice en Apocalipsis 13:12. Ahí dice que esta segunda bestia ejerció toda la autoridad de la primera bestia, cuya herida mortal había sido curada, en presencia de ella, y que esta segunda bestia hace que todos los moradores de la tierra adorasen la imagen de la primera bestia, cuya herida mortal había sido curada. En Apocalipsis 13:11 también se dice que esta segunda bestia sube de la tierra. El nombre de Benedicto XVI, Ratzinger, o R-A-T de rata, significa una bestia que sube de la tierra en casi todos los principales idiomas. El propio libro de Génesis define que las bestias de la tierra son las criaturas terrestres, y no hay una mejor descripción de una criatura terrestre, una bestia de la tierra, que sube de la tierra, que una rata. Y los nombres de los personajes bíblicos suelen a menudo significar su rol o carácter. La bestia que sube de la tierra es la que hace que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia, cuya herida mortal había sido curada. El nombre de Benedicto XVI en griego es Benedictos, que también equivale exactamente a 666, al igual como se dice en Apocalipsis 13 respecto al número del nombre de la bestia. Al entre comillas beatificar a Juan Pablo II y declararlo oficialmente entre comillas beato, Benedicto XVI dio su aprobación oficial para rendir culto o venerar la imagen de Juan Pablo II, y lo que es tan impresionante es que en Apocalipsis 13:12, donde se dice que la segunda bestia hizo que adorasen a la primera bestia cuya herida mortal había sido curada, se usa la palabra griega proskuneo. Esa es exactamente la misma palabra usada por el Segundo Concilio de Nicea para referirse a la veneración de los beatos y santos. Proskuneo puede significar adorar en el sentido de latría, pero también puede significar venerar en el sentido de rendir honor a los beatos y santos. De hecho, en su enseñanza dogmática, la Iglesia usa proskuneo para describir la veneración a los beatos y santos. Además, la palabra griega que describe la veneración de la imagen de la bestia es eikon. Esa es la palabra de la que proviene ícono o imagen. Cuando se nos da la palabra veneración de los beatos y santos, como también una descripción de la veneración de la imagen ícono, hay una clara referencia a la veneración tradicional de la Iglesia hacia los beatos y santos, pero en un sentido perversamente demoníaco porque se refiere a rendir esta veneración a una figura diabólica, a un hombre que afirmó ser Jesucristo, que fue herido, que fue un rey de Roma, que fue el falso héroe de Fátima, que fue una figura de emperador, etc. Por lo tanto, la entre comillas beatificación de Juan Pablo II por Benedicto XVI claramente cumplió lo que está escrito aquí. Luego dice en Apocalipsis 13:15, le fue dado infundir espíritu en la imagen de la bestia para que hablase la imagen. Esto es sumamente interesante. Dice que la segunda bestia infunde espíritu a la imagen de la bestia. La palabra espíritu aquí en griego es pneuma, que significa aliento o ánima o espíritu. Bueno, obviamente San Juan vivió antes de la invención de la televisión o la tecnología de video. Él no tenía idea acerca de lo que eran las imágenes de video y televisión. Por lo tanto, si él tuvo una visión de Juan Pablo II, la bestia que fue herida, donde la segunda bestia hace que veneren la imagen ícono de Juan Pablo II, pues, ¿cómo podría el santo apóstol describir la escena de una ceremonia donde se tenía en destaque imágenes de video o imágenes televisadas de Juan Pablo II moviéndose y hablando?
Él lo describiría como la imagen o ícono de Juan Pablo II pareciendo estar vivo, estar animado, como si se le hubiera infundido espíritu. Él describiría el video como una imagen con vida, una imagen que incluso habla, y de hecho, las próximas palabras de Apocalipsis 13:15 dice, para que hablase la imagen. La descripción de San Juan de una imagen con vida que incluso habla se ajusta precisamente con una visión de un video, pues el santo apóstol tendría que oír sonidos salir de una pantalla de televisión y ver una imagen animada. ¿Y saben qué? En la ceremonia de la entre comillas beatificación de Juan Pablo II, el noticiero estadounidense ABC News reportó que no solo hubo, cito, pancartas honrando la vida de Juan Pablo II colocadas por toda Roma antes de la ceremonia, sino que también fueron colocadas grandes pantallas de televisión mostrando imágenes de Juan Pablo II a lo largo de la avenida romana que conduce a la Basílica de San Pedro. Fin de cita. El noticiero británico BBC también reportó que hubo una pantalla gigante de video durante la entre comillas beatificación. Cito, la plaza de San Pedro se transformó para la ocasión con una pantalla gigante de video mostrando la vida de Juan Pablo II y una masiva foto colgaba de las columnatas blancas. Fin de cita. Y no olviden que Juan Pablo II fue entre comillas beatificado el 1 de mayo, la fiesta de la bestia de los satanistas. Por ende, la declaración en Apocalipsis 13:15 de que la segunda bestia infunde espíritu a la imagen de la bestia para que hablase la imagen coincide precisamente con la entre comillas beatificación de Juan Pablo II y el video de su ícono, el cual habla, se mueve, tiene vida, lo cual fue un hecho característico de la ceremonia de beatificación dedicada a su adoración. La entre comillas beatificación de Juan Pablo II fue el cumplimiento del Apocalipsis 13:15. Después de expresar que la segunda bestia infunde espíritu a la imagen de la bestia para que hablase, lo cual se cumplió con la entre comillas beatificación de Juan Pablo II, el Apocalipsis 13:15 continúa a decir, e hiciese morir a cuantos no adorasen la imagen de la bestia. La palabra aquí en griego que por lo general se traduce como matar es apokteino. Esa palabra puede significar la muerte física, pero no siempre. De hecho, para dar solo un ejemplo, en Romanos 7:11, San Pablo usa la misma palabra griega para describir la muerte espiritual o la pérdida de la vida espiritual. Benedicto XVI, la segunda bestia, sin duda cumplió esa parte del versículo, al imponer la adoración de la bestia bajo pena de perder la vida espiritual. Ahora bien, Benedicto XVI impuso la adoración de la imagen de Juan Pablo II de varias maneras. Con la entre comillas beatificación oficial de Juan Pablo II, Benedicto XVI instituyó y aprobó, en virtud de su mal llamada autoridad apostólica, el culto o adoración de Juan Pablo II para el 22 de octubre de cada año. Por otra parte, la imposición de Benedicto XVI de que se venera a Juan Pablo II y a su imagen, bajo pena de ser excluido de la plena comunión y por ende la pérdida de la vida espiritual, quedó clarísima durante las negociaciones con la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. Las negociaciones de Benedicto XVI con la fraternidad fueron representativas de lo que él quiso transmitir a todos los entre comillas tradicionalistas independientes. Cuando Benedicto XVI dejó claro a la fraternidad y a todos los demás de que ellos no pueden ser considerados estar en, entre comillas, plena comunión, a menos que acepten por completo el Vaticano II, como también el, entre comillas, magisterio de Juan Pablo II, etc. O sea, él les estaba diciendo que si no adoran al Conciliábulo Vaticano II, a Juan Pablo II y a su imagen, etc., son reos de muerte, es decir, quedan fuera de la plena comunión con la Iglesia. Así es como él impuso la adoración de la bestia, además de beatificar formalmente al anticristo. Y si bien es cierto que la enseñanza católica, una canonización, tiene una naturaleza obligatoria diferente que la de una beatificación, la entre comillas beatificación también cumplió con lo descrito por San Juan, porque lo único que le faltaba a la beatificación, esto es, la naturaleza obligatoria universal del decreto, fue suplido por Benedicto XVI con sus negociaciones con la Fraternidad Sacerdotal San Pío X. En sus negociaciones, él les dejó claro a todos los entre comillas tradicionalistas que estarían excluidos de la plena comunión con él a menos que acepten el Vaticano II, a Juan Pablo II, su entre comillas magisterio, su imagen, etc. Como la imposición de la adoración de la bestia fue suplida con lo decretado por Benedicto XVI respecto a la fraternidad, a la entre comillas beatificación
no le faltó ya nada para cumplir lo profetizado por San Juan acerca de cómo la segunda bestia hace que la gente adore la imagen de la primera bestia cuya herida mortal fue curada. Además, la celebración de la entre comillas beatificación, que involucró a millones, sería comparable a una celebración para la entre comillas canonización. De hecho, bien pudo haber quizás más entusiasmo por la entre comillas beatificación de Juan Pablo II, porque ello sería el primer reconocimiento formal para considerarlo como entre comillas beato, y muchos verían los pasos siguientes para la entre comillas canonización simplemente como una formalidad una vez aprobado oficialmente el culto de Juan Pablo II. Por lo tanto, como la entre comillas beatificación fue el primer evento capital en donde se formalizó la adoración del anticristo, esto era lo que San Juan documentó. También es interesante que la segunda bestia suele identificarse como el falso profeta, mientras que la primera bestia, que es herida y cuya imagen es honrada, se identifica como el anticristo. Juan Pablo II, con su doctrina de anticristo acerca del hombre, se ajusta precisamente con el título de anticristo, y Benedicto XVI, la segunda bestia, que hace que las personas adoren a Juan Pablo II, se ajusta precisamente con el título de falso profeta. Porque si bien Benedicto XVI fue un hereje monumental, como lo documenta nuestro material, asombrosamente él pudo mantener la reputación de ser un conservador. Él también sedujo a los miembros de la Iglesia falsa, dándoles más acceso a la misa en latín. Esta medida engañó a las multitudes. Muchos cayeron en esta trampa al hacerlos creer que aún había esperanza dentro de la Iglesia falsa, y ello convenció a la gente de que Benedicto XVI no era malo, sino bueno, y que él quizás podría retroceder toda la apostasía del Vaticano II, cuando de hecho ello no podría estar más lejos de la verdad. Benedicto XVI fue un antipapa hereje manifiesto de teologías verdaderamente revolucionarias que propagó la apostasía del Vaticano II, organizó la adoración de la bestia y dividió a los supuestos tradicionalistas independientes al ofrecerles gestos de apertura por un lado, fingiendo estar preocupado por la tradición, mientras que a la vez se rehusaba a admitirlos en su, entre comillas, plena comunión si no reconocían cabalmente las doctrinas malvadas de la Iglesia falsa. Y la razón de lo que hemos cubierto aquí, de cómo Juan Pablo II siendo la primera bestia y Benedicto XVI la segunda bestia que hace que las personas honren su imagen, se ajusta tan precisamente con el texto del Apocalipsis 13, y ningún otro intento de explicación ni siquiera podría acercarse a la precisión con lo que esto corresponde al texto, es porque lo dicho aquí corresponde con el cumplimiento de ello. Consulte nuestra página web vaticanocatolico.com para más información acerca de nuestro DVD de varios programas en uno, videos sobre los temas de creación y milagros, la imagen milagrosa de la Virgen de Guadalupe y cómo lo que le ocurrió a la Iglesia Católica después del Vaticano II está predicho en el tercer secreto de Fátima.